Hoy los jueces y los fiscales de nuestro país realizaron una movilización que puede catalogarse de histórica, porque no es habitual, frente al edificio de la Presidencia de la República, allí en la Plaza Independencia. Un acto donde reclaman el pago de una partida de dinero que consideran se les adeuda desde el año 2011 hasta ahora. En realidad es un aumento salarial que ahora vamos a explicar cómo se generó, pero que ellos consideran se genera a partir de 2011 y no se ha aplicado hasta el momento. Están en discusiones con el gobierno sobre justamente ese dinero que se les debe y el aumento que consideran comenzaría a regir a partir de ahora. Estamos con el doctor Marcos Seijas, que es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Gracias por haber venido. Ay, por favor. ¿Cómo estuvo la movilización de hoy y en qué consistió? Bueno, la movilización de hoy estuvo muy bien. Nos concentramos alrededor de 200 jueces, más 150 personas más que conformaban gremios de los magistrados del Ministerio Público y Fiscal, de los actuarios y de los defensores públicos, a quien mucho le agradecemos el apoyo. Consistió en estar en silencio 15 minutos en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva. Se cumplió tal cual estaba previsto. La adhesión fue muy importante. Luego de la instancia, los jueces nos reunimos en la Asociación de Magistrados para hacer una reunión evaluatoria y bueno, y la verdad que fue un día histórico. Es la primera vez que, como usted dijo, que se da una movilización de esta naturaleza en nuestro país. Hoy creo que fue el día en que los jueces estuvimos en silencio. ¿Nunca había sucedido? No, nunca había sucedido. Eso tiene un costado positivo y tiene un costado... Lo positivo es la conciencia de todos nosotros, sí, que tanto siempre estamos pendientes de los derechos de los demás, porque somos los que impartimos justicia, de que también tenemos que luchar por nuestros derechos, porque claro, tenemos que tener en cuenta que los jueces trabajamos las 24 horas del día. Yo en mi caso soy juez penal, único en Atlántida, entonces estoy de turno todo el mes, menos 3 días que me corresponden por último fin de semana. Los jueces civiles, los jueces laborales, los jueces de familia, cuando no están en sus despachos, están dictando sentencias porque el volumen cada vez es mayor, la gente está teniendo más acceso a la justicia, las estadísticas dan que se crea un juzgado y aumentan los casos. Eso quiere decir que había gente que tenía la necesidad de recurrir a la justicia y no podía hacerlo porque no le era accesible, porque el juzgado le quedaba lejos, por cuestiones económicas, sí, por lo que sea. Entonces ustedes llegan a esta medida que, como usted dice, es histórica, a raíz de un aumento salarial que ustedes consideran les corresponde, pero que no se les ha aplicado, no se les ha dado. No, el aumento salarial nos fue dado y nos fue quitado. Sí. El tema fue así, con la sanción de la ley de presupuesto, la ley 18.719, sí, que fue la que rigió el presupuesto de todo este periodo de gobierno y sigue vigente hasta el año que viene, en su artículo 64 se estableció que los salarios de los ministros de Estado se equipararían a los senadores de la República. Claro, los ministros del Poder Ejecutivo. Los ministros de Estado del Poder Ejecutivo. Había allí un desfasaje de los ingresos de unos y otros que era bastante... Claro, había un desfasaje, por eso muchos senadores que ocupaban los cargos de ministros seguían cobrando como senadores. Claro, pedían licencia y seguían cobrando. Ahí va, pedían licencia y seguían cobrando como senadores. ¿Qué implicó ese artículo? Bueno, que por la ley 15.750, que es la ley de orgánica de los tribunales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no pueden cobrar menos que los ministros de Estado. Sí. No dice ni siquiera que deben cobrar lo mismo, sino que no pueden cobrar menos. Pueden cobrar más, pero no. O sea que el sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia pasó a tener el mismo guarismo que la de los senadores. ¿Cuánto ganaban los ministros de la Suprema Corte? ¿Cuánto? No importa la cifra, pero digo, ¿ganaban lo mismo que los ministros del Poder Ejecutivo? Ganaban el 100% o... por ahí no sí, tengo bien claro, de los ministros de Estado. Ahora, cuando suben los ministros de Estado, suben los ministros de Estado, suben los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y por la ley, por la LOT,
que se llama el artículo 85 de la LOT, ahí establece los porcentajes que los ministros de los tribunales de apelaciones, los jueces letrados de Montevideo, los jueces letrados del interior, los jueces de paz y todas las categorías de jueces cobramos un porcentaje de lo que cobran los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso hizo que se incrementara los salarios de todos los jueces de la República. Pero a su vez, junto a los jueces están enganchados los funcionarios administrativos del Poder Judicial. Sí. O sea, por ejemplo, el subdirector general del Poder Judicial gana determinado dinero y los encargados, los jefes de departamento, jefes de sección, administrativo 1, 2, 3, 4, ganan un porcentaje. Quiere decir que este aumento que en su momento le dio el gobierno de Mujica a sus ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo, desató un aumento que implica hasta el portero del último juzgado. Y sí, significó que por vía de la ley, todo el sistema judicial se viera beneficiado. ¿Tiene un aumento similar, en porcentaje similar? No sé los porcentajes, yo sé los porcentajes de los magistrados. Que es un 26%. No, el porcentaje general, dice usted, de aumento, sí, es más o menos un 26% se estima. Claro. ¿A usted le parece razonable eso? Más allá de que esté en la ley. Usted es juez, me va a decir, está en la ley, está en la ley. Pero es razonable que cuando se ajuste en un lugar del Estado se desate un ajuste tan... Es que yo creo que es muy razonable por una sencilla razón. Porque la ley 15.750, que es la LOT, que es la que establece los salarios de los ministros de la Corte y de todos los jueces de la República, fue una ley sancionada con el advenimiento de la democracia. Sí. Entonces lo que no se quería con esa ley era que los jueces, por la investidura que tenemos y porque muchas veces tenemos al Estado como actor o como demandado, sea Poder Ejecutivo, sea Poder Legislativo, hasta el propio Poder Judicial a veces es actor o demandado, tuviéramos que andar en cada instancia de presupuesto haciendo lobby en los pasillos del Palacio Legislativo para hablar con los legisladores para pedir aumentos. Entonces esa ley zanjaba, es una ley de garantía y detrás de esa garantía que establece la ley orgánica de la judicatura, también como trasfondo está algo mucho más importante, que es la independencia del Poder Judicial como poder del Estado. Sí. O sea que, si bien la ley orgánica de la judicatura es una ley y tiene el rango de tal, moralmente, y así lo votaron todas las representaciones de los partidos políticos en aquella oportunidad, moralmente es una ley cuasi constitucional. El jurista que me escuché está diciendo un disparate, pero yo quiero aclarar de que es una ley de que establece, o sea, es una ley en donde se fundamenta un pilar de la independencia del Poder Judicial para evitar que los jueces tengamos que estar en lo que estamos hoy. Pero eso no fija el presupuesto del Poder Judicial, fija solamente los salarios. No, eso solo fija la dotación que cobran los jueces y bueno, y después por leyes que engancharon los funcionarios también. Pero es lógica ese mecanismo dentro del Estado, digamos, que se aumenta un sueldo y empiezan a aumentar. Pues usted me argumenta en función de los jueces, está bien, pero detrás de los jueces está la secretaria, no digo que no merezcan un aumento, digo, ¿es lógico que se desate ese aumento así de manera genérica para todo el Poder Judicial? Y yo le cambio la pregunta, ¿por qué no es lógico? ¿Por qué no es lógico que los jueces ganen los porcentajes que están establecidos normalmente? ¿Por qué los funcionarios del Poder Judicial, que a mí me consta porque he estado en varias sedes del país, que trabajan y mucho, sean siempre los que ganan menos en relación a los funcionarios administrativos de otros poderes del Estado? Puede ser válido que tengan que ganar más. El tema es cómo se desata el aumento de manera indirecta, porque se ajusta un salario de un ministro del Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que moralmente es válido, y es merecido. ¿En qué están hoy con el gobierno? ¿En qué instancia están? Hoy con el gobierno estamos un poco mejor, en el sentido de que la voluntad política que se ha manifestado, tanto por el presidente de la República, por el secretario de la Presidencia, el doctor Guerrero, por el Ministerio de Economía, la voluntad política es pagarnos. Lo que no sabemos hasta ahora es cuándo.
Nosotros, bueno, a raíz, después de que se declaró la segunda inconstitucionalidad, Sí. de que se declararon inconstitucionales los artículos 14, 15 y 16 de la ley 18.996. Porque el gobierno intentó evitar ese... Claro, hubo en dos ocasiones que el gobierno intentó evitar, una fue interpretando la ley de presupuesto, que fue fue una ley claramente inconstitucional porque estaba modificando la ley de presupuesto, y después en la rendición de cuentas también trató de modificarlo, pero tuvo un error en cuanto al trámite que le dio. Entonces la propuesta vino en el Poder Legislativo y por cuestiones de forma la Corte Integrada la declaró inconstitucional. Porque tiene que tener iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros a raíz de eso empezamos las negociaciones. Con la primera inconstitucionalidad la Corte enseguida mandó a liquidar, como había mandado a liquidar en enero, febrero, marzo y abril del 2011, y cuando se declara en diciembre la segunda inconstitucionalidad hace lo propio y manda a liquidar tal cual con el aumento correspondiente. Los salarios con el aumento. Y no se le brindaron de parte del Poder Ejecutivo los fondos. Ahí es cuando nosotros empezamos a conversar con el Poder Ejecutivo. Bueno, el devenir de los... siempre se manifestó la voluntad política, etcétera, etcétera, y el devenir de los hechos fue que el 12 de noviembre se haya celebrado una reunión entre la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República, el Secretario de la Presidencia y el Ministro de Economía. Realmente la expectativa de todos nosotros era que se nos iba a dar la buena noticia. ¿Cuándo fue eso? El 12 de noviembre. Nosotros teníamos convocada una asamblea, un levantamiento de un cuarto intermedio para una asamblea que se realizó el 15 de noviembre. Como la respuesta no fue positiva, en la asamblea fue que se resolvió empezar una serie de medidas gremiales por primera vez en la historia de la Asociación de Magistrados. Y la primera medida gremial contundente, vamos a decir de alguna forma, que se planteó fue esta, la de hoy, que salió muy exitosa. Y ahora, ayer hubo una reunión del secretario de la Presidencia con los presidentes de todos los gremios que componen el Poder Judicial, y en realidad a lo que se comprometió el doctor Guerrero fue a que esto se iba a solucionar antes de que terminara el mandato del presidente Mujica. Los presidentes de los gremios nuestros le solicitaron un compromiso público o al menos un compromiso por escrito. Y el doctor Guerrero manifestó que en esa instancia él no estaba mandatado para celebrarlo, pero que lo iba a consultar con el presidente de la República para ver si era posible hacerlo. Se está en esa instancia. Eso fue ayer. Se está en esa instancia. Pero bueno, ellos dijeron también que no era para que nosotros desistiéramos de la medida, y bueno, y nosotros vamos a seguir con el plan de medidas votado por la Asamblea en el 15 de noviembre. Ahora le voy a preguntar sobre las medidas que pueden venir. Pero usted, la información que tienen ustedes es que el gobierno tiene el dinero para pagarles. Nosotros tenemos... Lo que pasa es que en este baile ha participado mucha gente. Sí. Y han salido voces de muchos lados. Algunas con acierto y algunas muy desafortunadas o infortunadas, que se dice, como es correctamente que se dice. En una reunión que tuvieron los presidentes de los gremios del Poder Judicial con el economista Polgar, el subsecretario del Ministerio de Economía, y con Borjar, que es un asesor o miembro de OPP, la verdad que no conozco, Mijail creo que se llama, ellos dijeron que dinero había. El Estado, nosotros tenemos, hay que tener en cuenta que tenemos 2 sentencias de inconstitucionalidad y ahora estamos transitando una demanda de cobro de pesos por lo que se nos debe, y estamos por presentar la ampliación de lo que se nos debe a partir de la segunda declaración de inconstitucionalidad. Y el gobierno tiene previsto, cuando hay sentencia, que tiene liquidez para pagar los créditos que se generan. Entonces, entendemos que por lo que nos dijeron, le dijeron al presidente Ricardo Míguez y a los demás presidentes de los gremios, que la plata estaría. Son 210 millones de dólares. Yo no sabría decirle. La última información que tengo fue que por mes, en el Poder Judicial, porque tenemos también los miembros del Ministerio Público y ahora los registrales, que en realidad no han hecho ninguna acción legal, serían 50 o 60 millones de pesos por mes. O sea que las cifras que también se han manejado no son las
las reales. La contadora Gonet del Poder Judicial fue la última que hizo el informe días pasados y realmente la cifra era sensiblemente menor a la que se estaba manejando públicamente, por lo menos. 50 millones de pesos mensuales es el aumento. El aumento. Más lo retroactivo hasta 2011. Sí, desde abril de 2011. Y obviamente ese aumento queda fijo, es decir, es todos los meses 50 millones de dólares más, de ahora más, o del momento en que se haga el acuerdo. Es 50 millones más los intereses por el no cobro de eso hacia atrás. Y hacia adelante... Hacia adelante, no, hacia adelante el aumento, es el aumento que ya estábamos cobrando y que tendríamos que comenzar, o que ya deberíamos estar cobrando. Que ya deberían estar cobrando, sí. Claro. ¿Considera que el gobierno fue desprolijo en todo esto? ¿En la elaboración de aquel presupuesto inicial y en el manejo posterior? Yo no sé si fue yo no me animaría a decir que el gobierno fue desprolijo. Digo, eso se lo tendría que preguntar a quienes hicieron el presupuesto. Yo creo que, en definitiva... Pero lo que pasa es que los que hicieron el presupuesto son los responsables. Yo le pregunto a usted como perjudicado. Yo creo, evidentemente, que no nos querían pagar. La sucesión de los hechos dio que las cosas no salieran como ellos querían. Y creo que, por una razón de estricta justicia, está bien que hayan salido así. Esa justicia es por, desde el punto de vista político, digamos, por la independencia que implica el Poder Judicial, la economía del Poder Judicial, o es un tema netamente económico? No. Esto trasciende todo tema económico. Estamos en una república donde rige la separación de poderes y donde tenemos un Poder Judicial realmente independiente. Y prueba de ello son las sentencias que han salido desde el Poder Judicial, a veces a favor del gobierno, a veces en contra del gobierno, a veces a favor de algún actor político, sea del gobierno, sea de la oposición, a veces en contra. Nuestra Corte está integrada por 5 ministros que son jueces de carrera. En nuestro país no existe la Corte de Mujica, la Corte de Tabaré Vázquez, la Corte de Sanguinetti ni la Corte de Valle, como puede existir en la República Argentina. Los jueces que hoy integran la Corte empezaron siendo jueces de paz, como fui yo, jueces letrados, como soy yo ahora, después fueron ministros de algún tribunal, de la materia que sea, y llegaron por antigüedad en general a la Corte. O sea que tienen una trayectoria y es indiscutible la idoneidad que tienen para estar en el cargo que ocupan actualmente. ¿Y le preocupa que eso pueda cambiarse? En realidad preocupa, sí. Preocupa ante intereses puntuales de algunos colectivos, porque creo que si comenzamos a integrar la Corte por personas que no saben de cuál es el funcionamiento del Poder Judicial, de cómo uno empieza en el juzgado de paz, con la justicia de paz componedora, de que el vecino vaya y habla con el juez para tratar de solucionar el problema con el vecino, sigue en el juzgado de paz con los juicios ejecutivos o juicios de menor cuantía, con los desalojos, porque son decisiones muy importantes, dejar a personas en la calle. Después pasa del juzgado de letrado, depende de la materia que sea, si es juez penal como soy yo, para privarle de libertad a una persona, internar a un adolescente, si es juez de familia, fijar regímenes de visitas, si sacárselo a la madre, sacárselo al padre, si es juez laboral, determinar el quantum de cuánto a una persona le corresponde por derecho o no le corresponde porque no está aprobada la relación laboral, los jueces civiles que se ventilan cosas importantísimas que a veces están con el Jesús en la boca porque le está por zarpar el barco, que tienen que embargar, porque si no el demandado se queda sin la posibilidad. Digo, yo creo que todo eso y después todo el trabajo en el tribunal, donde los ministros ven mucho el trabajo de los jueces, donde lo corrigen, donde a veces estaremos de acuerdo con lo que resuelven los ministros del tribunal, a veces no estamos de acuerdo, cada cual tiene su posición, no hay 2 bibliotecas, hay 1000 bibliotecas. Entonces yo creo que no podemos ir al derecho penal del enemigo, por decirlo de alguna forma. O sea, si está de moda tal tema, vamos a poner a alguien de tal tema en la Corte para que se resuelva de tal forma. Digo, la Corte la componen seres humanos que viven una realidad y que no están ajenos a esa realidad. Entonces, los fallos judiciales pueden ir cambiando, las integraciones de la Corte van cambiando y van cambiando acompasados con lo que es la realidad
social y con lo que el colectivo social va pensando, porque todos formamos parte del colectivo. Los jueces somos padres, somos amigos, somos hermanos, entonces no somos personas que estamos encerrados en nuestros despachos viendo a ver qué pasa o qué se nos trae al juzgado. A los ministros a veces se los ha acusado de eso, ¿no? Se los ha acusado de eso y yo creo que injustamente. Yo creo que injustamente. Una cosa es no querer tener exposición mediática, que es generalmente a lo que los jueces somos reacios, con algunas excepciones como la mía. Claro. Porque yo soy de los que habla con la prensa, porque yo prefiero que la gente se entere por mí de las cosas y no... Ustedes los periodistas a veces son medios bandidos y si no saben la noticia la inventan. Entonces, nosotros... Yo siempre trato de que, de que se sepa de mi boca la realidad. Por eso, cuando estaba en Rivera, con los casos tan feos que me tocaron, siempre salía yo a dar la cara y decir, bueno, resolví esto por tal cosa, dejé libertad por tal otra, procesé por tal otra. Entonces, bueno, yo creo que la carrera judicial ayuda mucho para tener una justicia verdaderamente independiente. ¿Pero le preocupa que se levanten voces diciendo que hay que reformar la Constitución, que hay que modificar el funcionamiento de la Suprema Corte? Yo creo que todas las voces que se levantan son voces válidas. No las comparto, no me preocupan, pero no las comparto. No me preocupa porque creo que la idiosincrasia de los uruguayos, pese a que a veces se critica el Poder Judicial, en el fondo el uruguayo sabe que tiene un Poder Judicial independiente, un poder, bueno, para botón de la muestra tenemos que las declaraciones de inconstitucionalidad que se han declarado en este periodo, y creo que el uruguayo en el fondo tiene la seguridad de que en el Poder Judicial encuentra el último lugar donde se ven resguardados sus derechos. Pero cuando esas voces salen desde el sistema político, un sistema político que tiene la posibilidad de reformar la Constitución. Y bueno, pero eso es porque estamos, el sistema político tiene su cuota de poder, entonces son luchas de poderes que se dan. Entonces creo que es lógico, y más en el momento que estamos ahora, en un momento de campaña política. Creo que todo eso ayuda. Después muchas veces las cuestiones se van aquietando y como que va volviendo todo a sus cauces normales. ¿Usted cree que no está en riesgo la presión del sistema político sobre la justicia? No solo la presión del sistema político, sino la presión de colectivos sociales que con mucho derecho tienen derecho a expresar sus ideas, y nosotros desde la AMU se lo planteamos a los actores políticos, porque nos entrevistamos con las fórmulas. Estamos dispuestos a participar, si se nos convoca, del debate de ciertas leyes para evitar determinadas cuestiones que han sucedido en alguna ocasión. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? No, que si se nos quiere consultar respecto a alguna situación, como por ejemplo leyes de impuestos que después... está bien, para que no se declaren inconstitucional. Evitar la instancia de... No como Poder Judicial, sino como Asociación de Magistrados del Uruguay. Asesorar. Claro. Lo hablamos con el doctor Toma, lo hablamos con el doctor Roballo, lo hablamos con el diputado Álvaro Delgado, con el doctor Bordaberry y con el diputado Radillo del Partido Independiente, porque hablamos con la gente de los partidos que tienen representación parlamentaria. Claro. Usted decía hoy que en la Asamblea definieron una serie de medidas. La primera fue hoy. ¿Qué otras medidas pueden tomarse si no hay un acuerdo rápido con el gobierno? Bueno, a partir de la semana que viene tendríamos nosotros, como integrantes de la comisión directiva, porque la Asamblea nos mandató, a evaluar cómo continúa este conflicto. Entre las medidas que a título enunciativo se fijaron en la moción que salió aprobada por mayoría en la Asamblea del 15 de noviembre, tendríamos gradualmente, se votó el principio de gradualidad de las medidas, porque un gremio no puede pasar de nunca hacer nada a declararse en huelga. Claro. Entonces, lo primero fue hoy, la concentración. Otra medida que está entre las enunciadas por nuestros compañeros y por la que votamos en mayoría, fue la suspensión de las audiencias y explicarle a la gente cuál es el conflicto. Porque si a la gente uno le explica cuál es el conflicto, la gente lo entiende. A mí me han preguntado en el juzgado, sobre todo este viernes, no el otro viernes, cuando hubo paro, que estaba yo solo en mi juzgado, había paro de funcionarios y no estaba mi actuario. Entonces estuve conversando, porque era el que estaba atendiendo la baranda. Entonces, bárbaro, pues ya aprovechaban a hablar con el juez del problema y ya me preguntaban qué era lo que estaba pasando. Una es la suspensión de audiencias, pero explicándole a la gente qué es lo que pasa. Después sería la suspensión del dictado de decretos de mero trámite, de sentencias interlocutorias y sentencias definitivas.
y de persistir la falta de respuesta de cuándo se podría efectivamente solucionar este conflicto con un compromiso o el planteamiento de una mesa de negociación donde se firme un compromiso, ahí sí iríamos por primera vez en la historia, que esperemos que no pase porque nosotros siempre apostamos al diálogo y siempre tenemos la esperanza de que todo va a ir mejor, iríamos al paro de actividades porque fue votado por la Asamblea. ¿En qué plazos se puede desarrollar esa eso lo vamos evaluando lunes a lunes. Nosotros en la Asociación de Magistrados nos reunimos los lunes, la comisión directiva. Este lunes nos reunimos y organizamos la concentración de este miércoles. Hoy hicimos una reunión evaluatoria y bueno, y hablaron muchos socios, terminó indefectiblemente a la 1 porque no queríamos resentir el servicio y bueno, un poco se evaluó la medida que como ya le dije fue muy satisfactoria. El lunes vamos a evaluar de las otras medidas que están votadas, si bien a título enunciativo, pero el título enunciativo un poco dirige a la comisión a ir por ese camino. Claro. Y bueno, y la primera sería la suspensión de audiencias, eso sería a partir del lunes que viene. ¿Ya a partir del lunes que viene? No, a partir del lunes que viene lo analizaríamos. Lo van a analizar. Veríamos a ver porque la feria, ¿cuándo comienza? Efectivo. La feria judicial, nosotros trabajamos hasta el 24 de diciembre. Digo, queda Del un mes 25 de diciembre al 31 de diciembre tenemos la feria judicial mayor, que nos toca trabajar, los jueces letrados no trabajan porque estamos en feria, menos los jueces que estamos en la costa, porque claro, al incrementarse el número de personas que se quintuplica o sextuplica, los jueces de Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia, que tenemos jurisdicción en la costa, nos toca trabajar en periodos dividido todos los jueces letrados, no asumen los jueces. Que sí que hasta febrero no hay actividad después. Después no hay actividad hasta febrero, salvo los casos urgentes. Y en caso... Se lo pregunto porque todas estas medidas que usted escribió, en realidad... tienen como un... Falta un mes nada más. Tienen un periodo muy corto para hacerse efectivas, sí. Porque ¿Es difícil que sean efectivas o no? No creo que sea difícil. No, me refiero porque usted describió que hay una serie de medidas previas antes de llegar a una huelga o un paro. Sí, pero 3 semanas... Se pueden agotar esas instancias de acá. 3 semanas, póngale que la semana que viene implementamos una, la otra semana la otra y la última semana implementamos la medida mayor. ¿Pueden parar los jueces? ¿Tienen potestad para parar? Sí. Nosotros hemos actuado muy responsablemente y en la asamblea que se celebró el 20 de septiembre, que en realidad la seguimos celebrando porque estamos en la asamblea permanente, se mandató a la comisión directiva a convocar a una comisión de expertos, se le llamó, personas que saben de la materia. Nosotros, la comisión directiva, designamos a los doctores Rosina Rossi, grado 4 de Derecho Laboral, Alicia Castro de Filosofía del Derecho y ministra del Tribunal Civil, y al doctor Julio Posada del Tribunal Laboral. Entonces ellos, un poco basándose en lo que a ningún juez le debe faltar, que es sentido común, concluyeron que nosotros somos funcionarios, como es el presidente de la República, como son los legisladores. Funcionarios son todos los que ejercen un empleo público. Como funcionarios estamos sometidos a un régimen estatutario. O sea, los jueces, si cometemos algún error, la Corte nos puede iniciar un procedimiento disciplinario. E hicieron un relevamiento de todas las convenciones internacionales que rigen la materia, desde el Pacto de Derechos Humanos de 1948 hasta toda la Constitución de la OIT, los convenios de la OIT, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, etcétera, y concluyeron que como no hay la Constitución de la República, el artículo 7, el 57, el 72, el 332, y como no hay ninguna norma que limite ese derecho de huelga, nosotros, en tanto trabajadores que somos, porque vivimos del salario que cobramos, tenemos el derecho de ejercer primero sindicalizarnos como lo estamos en la Asociación de Magistrados del Uruguay, y por último ejercer el derecho mayor, que es el derecho de huelga. De ahí para abajo, todas las medidas que entendamos conveniente del caso hacerlo. Nosotros, somos funcionarios que tenemos una tarea muy importante, porque tenemos la potestad jurisdiccional. Porque ¿a quién recurre el ciudadano si el juez está de huelga? Lo que pasa que ahí... ¿Quién defiende al ciudadano ante otro ciudadano o ante el Estado? El tema es el siguiente. Que eso ya lo hemos hablado en asamblea todos los jueces.
En el caso hipotético de que hubiera una medida de esa naturaleza, quedarían preservados los derechos esenciales de los ciudadanos. Por ejemplo, yo, juez penal, si a mí la policía me llama y me dice, doctor, tengo detenido por una rapiña a Juan Pérez, yo no le voy a decir, no sé, yo estoy de paro, arréglese como pueda. No, los jueces penales de turno van a seguir cumpliendo sus tareas como siempre. Los jueces de violencia doméstica van a seguir cumpliendo sus tareas como eso siempre. avala la teoría de que en realidad no son un trabajador común que pueda realizar un paro. Es como un médico. O sea, cuando hay paro de médicos, las emergencias se mantienen. Sí. Bueno, si hay paro de jueces, las emergencias se mantienen. ¿Y cuáles son las emergencias? Penal, violencia doméstica, niños con derechos vulnerados, acciones de amparo, por ejemplo, por un tema de medicamentos, que casi siempre es lo más común. O sea, los derechos esenciales se van a mantener. Ahora, yo entiendo que el aumento ustedes lo consideran válido, razonable, merecido, que es un derecho. Ahora, en la historia del Poder Judicial uruguayo, hacer un paro por una razón económica, ¿no le parece que sería una mancha que...? Pero volvemos a lo que le digo hoy. Esto va más allá. Porque si usted me dice, se está violentando la independencia del Poder Judicial... lo que pasa es que va más allá. Están los jueces maniatados, vamos a huelga porque... Está bien, es una causa suprema. No, el tema es así. Esto va más allá del aumento económico. Acá lo que estamos defendiendo es la independencia económica del Poder Judicial y esa norma de garantía a la que yo hoy también le hice referencia, el famoso artículo 85 de la LOT. Entonces, en una república, ya se peleó en su momento los funcionarios judiciales, se peleó por la independencia económica del Poder Judicial, que es un tema que ahora no viene al caso. Sí. Pero este reclamo va más allá de lo meramente económico, sería muy mezquino tal vez de parte nuestra, o no, porque si consideramos como otros colectivos que piensan que tienen que ganar más y hacen huelga, no entiendo por qué nosotros, en tanto trabajadores, se nos ve mal que lo peleemos. Pero nosotros en realidad no lo estamos encarando solamente por el lado económico, sino que estamos peleando porque nosotros ya cobramos y se nos dejó de pagar. Está claro. El otro día un directivo en la comisión contaba, porque lo conocía del almacén, la almacenera, que era juez, y le dice, a ver, explíqueme, doctor, cómo es el tema que están teniendo ustedes. Entonces él le explicó lo que yo le acabo de explicar. Y le dice la señora, pero si eso fuera en la actividad privada sería un despido indirecto. O sea, ¿cómo las personas, a su manera, y desde el conocimiento jurídico que tienen, van interpretando las cosas y van entendiendo cuál es la génesis de nuestro reclamo? No es que estamos pidiendo un aumento, estamos pidiendo que se nos pague el aumento que la ley nos dio. Le agradezco mucho por haber venido. Estamos a las órdenes. Muy amable.